La deuda que tiene TV Azteca en Estados Unidos es de 400 millones de dólares en bonos y de 105 millones de dólares en pagos atrasados. Pero el señor Salinas Pliego pretextó que es demasiado pobre para poder pagar, lo cual contrasta con lo presuntuoso que se exhibe aquí en México. La buena vida que se da, sus yates, sus vacaciones, sus aviones, incluso le alcanza para denigrar, ser pedante, ser un patán y prepotente con ciertas mujeres. Por ejemplo, Citlali Hernández de Morena, que la trató de manera racista y clasista, llamándola gorda, llamándola morena, pero el señor es incapaz de responder a sus responsabilidades, también, por ejemplo, como el adeudo de 25 mil millones de pesos en impuestos al gobierno de México. Y vamos a hablar ahora de lo que pasó con Salinas Pliego, porque la empresa de TV Azteca y los tenedores de 400 millones de dólares en deuda no lograron conciliar sus diferencias en la reestructuración de bonos sobre las negociaciones ordenadas por un tribunal. Este conflicto, recordemos que parte de 2021, cuando la televisora dejó de cumplir con el pago de los intereses de los bonos con vencimiento en 2024, mientras la empresa seguía pagando otras deudas en México. Ay, perdón, tomé un poco de agua para que no se me vaya la voz. Porque, de acuerdo con diversos documentos publicados el día de ayer, el magnate Ricardo Salinas Pliego le había enviado una propuesta a los tenedores allá en Estados Unidos, en donde les proponía así pagarles un bono de 45 millones de dólares en pagos de cupones atrasados, a la par de extender el bono existente de 2024 hasta el 2030. Es decir, déjenme la misma tasa, déjenme los mismos intereses, no se los voy a pagar el siguiente año, se los voy a pagar hasta dentro de 7 años, en el 2030, e incluso hasta 2034. Estos mismos pagos que se incumplieron en 2021 y que ahora se exige, o por parte de los tenedores, están exigiendo un pago en efectivo de 150 millones de dólares. Sin embargo, lo que están pidiendo estos tenedores es un pago en efectivo de 105 millones de dólares y solo están dispuestos a extender los vencimientos hasta el 2030. Lo que estaba atribuyendo también TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego es que entraron en una crisis y que hubo un colapso en sus negocios, esto debido a la pandemia del COVID-19. Pero también lo que mencionaban los tenedores de Estados Unidos es que aquí en México también está enfrentando otro juicio y que sigue enfrentando otro juicio por impuestos. Es por eso que no iban a permitir que siguiera aumentando esta deuda que tiene Ricardo Salinas Pliego con los tenedores allá en Estados Unidos, y ellos mismos fijan este plazo, le dicen, sí te vamos a dar una oportunidad, pero únicamente hasta 2030, y necesitamos que nos hagas este pago en efectivo inmediatamente de 105 millones de dólares, que es parte de lo que no quiere pagar por el momento Ricardo Salinas Pliego, y quiere seguir creciendo esta deuda que la viene arrastrando de 2021 y que hemos visto pues que se ha enfrentado no solo a poderes aquí en México, sino sigue esta disputa también hasta Estados Unidos, la ha llevado para que no pague impuestos, para que no pague parte de lo que se necesita y como que los abonos que tiene allá con los tenedores de Estados Unidos. Y ahora, pues, ellos mismos le están diciendo que se podría aplicar este artículo, en el cual, el artículo 11, que se menciona que puede declararse en bancarrota allá en Estados Unidos, algo que pasaría a afectar totalmente a la empresa y al conglomerado de negocios de Ricardo Salinas Pliego si lo hace, y por eso ha estado retrasando, tratando de llegar a un acuerdo con los negociadores allá en Estados Unidos. No ha llegado a un trato, no ha llegado a un acuerdo. Él incluso ya no menciona nada en sus redes sociales sobre este tema. Se ha dedicado a mencionar sobre otras tantas cosas, o ya sabemos, a presumir a lo que hasta el momento tiene. Y este tema de las deudas, del pago de impuestos, pues dice que no va a pasar.
raro de Salinas Pliego, quien estamos viendo como una vez más no solamente evade los impuestos aquí en México, sino también lo que vemos que está haciendo es una evasión de pagos allá en Estados Unidos. Busca que se le ajuste a él esta cuenta y también de aquel lado pues debe dinero y que pague lo que debe el señor, porque ese dinero puede servir para varios programas, incluso para muchos temas que hemos estado viendo, que hoy incluso el presidente López Obrador, sin mencionar algún nombre, dice: no voy a dejar pasar que no se paguen estos impuestos. Ese impuesto se debe de pagar porque las prácticas del pasado, en el pasado, pues ya se quedaron definitivamente. Según la agencia de noticias Associated Press, AP, informó que, la firma del magnate mexicano dice que es demasiado pobre para pagar a los tenedores de bonos estadounidenses las decenas de millones que se les adeuda. Sí, el magnate mexicano es Ricardo Salinas Pliego, que tiene conflictos financieros en el pasado y del presente. Él ha tenido una deuda con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México que asciende a los 26,000 millones de pesos. También ha enfrentado problemas relacionados con TV Azteca desde Estados Unidos, donde los acreedores, que son Planisphere Investments, Cyrus Opportunities Master Fund 2 y Sandpiper Limited, tienen una deuda de aproximadamente $400 millones. Hay un conflicto entre Salinas Pliego y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se han realizado recriminaciones públicas entre ellos. Además, esta disputa ha sido objeto de atención mediática. El día 3 de noviembre, Salinas Pliego acusó al presidente para presionar al Poder Judicial y mencionó que los ataques a los ministros de la Suprema Corte y al Poder Judicial en general en nada contribuyen a la construcción de libertades. La violencia verbal y los señalamientos de corrupción sin pruebas en contra del ministro Luis María Aguilar, el encargado de revisar nuestro caso, son una presión indebida en contra del ministro y en contra de nuestro derecho a contar con un proceso de justicia imparcial. Además dijo: por mi parte, usaré todos los medios legales para defenderme, es derecho de todos, frente al abuso del poder. Salinas Pliego ha expresado críticas hacia las políticas económicas implementadas por el gobierno de López Obrador, como la cancelación de proyectos de infraestructura y la promoción de un mayor control estatal en la economía. En relación de TV Azteca, también su cobertura de noticias y la forma en que se presentan ciertos temas contra el gobierno. La principal razón específica de Salinas Pliego es su descontento con el gobierno es el tema de los impuestos. El gobierno no se realizaron condonaciones fiscales a ningún empresario durante su administración. El presidente ha expresado su preocupación sobre la concentración de medios de comunicación en manos de unos pocos empresarios, incluyendo a Salinas Pliego. Esto ha generado tensiones en relación con la libertad de prensa y el acceso a la información. Y el caso de este ministro, para no hablar nada más de los jueces, que recibe un expediente, en efecto, de la empresa de Ricardo Salinas, que es una deuda de 26,000 millones de pesos, que ya pasó por varias instancias y en todas se ha fallado de que se tiene que pagar la deuda, porque no es la primera vez, o es el primer tribunal, que son cuestiones que ni siquiera vienen del tiempo de nosotros, vienen desde la época de Fox. Hoy en la mañanera el presidente se volvió a referir a nuestro grupo como un grupo que es evasor, que no ha pagado impuestos. Y ya le subió, la semana pasada eran 25,000 y ahora son 26,000. Y amargamente se quejó de que son asuntos muy añejos, que datan del 2007, y que por qué el Poder Judicial no los ha resuelto. Pues eso también quisiera yo saber, porque yo no manejo el Poder Judicial. Nosotros estamos argumentando ante los jueces que todos esos impuestos son un invento,
que no proceden y que por eso no vamos a pagar un quinto. Salinas Pliego también recomendó establecer prioridades. Y es que recordó, el gobierno gasta mucho y gasta mal. Entonces el presidente dice, no, pero es que 26,000 millones son muchos. Pues para él no son tantos, si lleva gastados 605,000 en el Tren Maya, Chuchu, 605, cuando nos vendió la idea que iban a costar 150. Entonces, ¿qué son 25 contra 150 o contra 605? ¿Dónde están las prioridades? Finalmente, el empresario mexicano insistió en que un sistema educativo fuerte es la llave que abre la puerta de la libertad. ¿Qué necesidad tenía de hacer un tren cuando podía haber reforzado los ingresos de los maestros? Es un país de mentiras, no se vale. Es muy fácil actuar de manera electorera, pero la verdad no se puede esconder. Nuestro sistema educativo está en muy malas condiciones y el dinero se está gastando en otras cosas que no deberían ser prioridad. Entonces eso también hay que decirlo. Daniel Santos.